Aquí estamos. Ya se escucha. Vamos a ajustar un poco el volumen del micrófono para que se escuche súper bien. Para que se escuche bien en todas partes. Bienvenidos al Monitor Diario de Informe Chile, una revisión de actualidad independiente para darle otra perspectiva a las noticias existentes. Soy Felipe Herrera, hoy es martes 16 de junio. Y vamos a arrancar así esta semana. Es el primer capítulo de esta semana. Tres temas y al final una revisión de la prensa como siempre. Cuéntenos en los comentarios qué noticia de la semana les ha parecido relevante. ¿Cuál es la perspectiva que podríamos destacar? Vamos a hablar de la responsabilidad, según Kast, de esta batería de proyectos de ley con las que el Ejecutivo espera hacerse de la agenda y tomar la iniciativa. También de la acusación, los efectos de la acusación contra Grau, los debates que se están dando. Y también una revisión de lo que está pasando en seguridad en vista de la realidad. Una revisión rápida a partir de la semana, ya hay hartas cosas que andan dando vueltas. Y vamos con eso. Entonces, como les decía, quiero partir mostrándoles tres movidas legislativas del gobierno esta semana. Por separado, cada una tiene su lógica, pero puestas una al lado de la otra, dibujan una idea de fondo. Primero, la Sala Cuna Universal. El gobierno ingresó sus indicaciones al proyecto. Es una idea que viene de lejos. Partió con el gobierno de Piñera, siguió con Boric y ahora Kast la reactiva después de que en la previa de la campaña presidencial toda la derecha se negara a la aprobación, y en particular el Partido Republicano. El objetivo, en palabras del propio presidente, es terminar con una barrera que dijo por más de 100 años ha afectado la contratación de mujeres en Chile. Y hasta ahí todos estamos de acuerdo. La pregunta es cómo se financia, y ahí está lo interesante. El modelo crea una cotización de 0.35% de cargo del empleador para un fondo de Sala Cuna. Pero esa cotización no es plata nueva, se compensa en la misma magnitud bajando lo que el empleador aporta hoy al seguro de cesantía. En palabras del gobierno, con este modelo no hay un nuevo impuesto al trabajo, evitándose el alza en los costos laborales de las empresas. Entonces, ¿de dónde sale este financiamiento? El propio ministro del Trabajo, Tomás Rau, lo reconoció en CNN Chile, dijo textual que va a haber una reducción en la contribución a las cuentas individuales del seguro de cesantía y del fondo de cesantía solidario. Eso es innegable. En otras palabras, la plata sale del fondo de cesantía. O sea, para financiar un derecho social nuevo, la Sala Cuna se reducen los aportes a otro fondo de los trabajadores. El gobierno dice que es un buen negocio para todos, que al no encarecer la contratación va a aumentar el empleo femenino y eso más que compensa. Y tiene respaldo. El exministro de Hacienda Mario Marcel valoró la fórmula y que se financie con una redistribución del aporte del seguro de cesantía me parece bien, dijo. Pero también hay reparos. La exministra de la Mujer, Antonia Arellana, advirtió que no es el momento de introducir shocks al seguro de cesantía. Así que ahí queda planteada la primera pregunta de la semana. Para darle cuna a Sala Cuna a unas familias, ¿está bien tomar los recursos del fondo que protege a los trabajadores cuando quedan cesantes? La segunda movida del Ejecutivo es el registro de vándalos. El gobierno ingresó al Congreso, con suma urgencia, el proyecto que crea el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades.
Lo había anunciado Kast en su cuenta pública el 1 de junio, dándole bastantes réditos en las encuestas, con su núcleo más duro. En su registro público, electrónico y nacional, a cargo del registro civil. Así quedaría este registro. Cualquier persona va a poder consultar si alguien está inscrito o no. ¿Y qué hace que alguien quede registrado en esta lista? Según el detalle del proyecto, son 33 conductas en total. Algunas son delitos graves, pero otras son incivilidades cotidianas. Rayar un muro, interrumpir el tránsito, tomar alcohol en la vía pública, consumir drogas en la calle. Y lo novedoso también es el castigo. Quedar en el registro no significa una multa o cárcel, solamente significa perder beneficios sociales. El proyecto lista 17 sanciones posibles. Entre ellas, quedar fuera del programa de vivienda, perder becas de educación superior, perder el pasaporte o la licencia de conducir, que te retenga la devolución de impuestos, perder la tarjeta estudiantil o la rebaja del transporte para adultos mayores. Y para los casos más graves, 2 castigos mayores: perder la gratuidad en la educación superior y perder la pensión garantizada universal. Las sanciones son temporales, 5 años para los actos vandálicos más graves, 1 año para las incivilidades, pero se pueden extender si hay reincidencia. En palabras del subsecretario Max Pavés, dijo hoy día en una conferencia de prensa que el gobierno buscaba restablecer el orden, que ese era el objetivo, y partir desde estas acciones pequeñas. Y ahí queda la segunda pregunta. La idea es castigar el desorden, pero el castigo es quitar derechos sociales. ¿Tiene sentido que rayar un muro pueda terminar costándote la pensión o el techo? La tercera movida del gobierno ya la conocíamos. La semana pasada firmó un proyecto de responsabilidad parental que sanciona a los padres por falta de cuidado de sus hijos. Y acá quiero detenerme porque cuando uno junta las tres aparece un hilo común. Sala cuna, el costo lo asumen los trabajadores con su fondo de cesantía. Vándalos, te portas mal, pierdes tu derecho social. Responsabilidad parental, tu hijo se equivoca, la familia responde. No voy a decir yo qué es lo que cada uno debe pensar sobre esto, pero esto deja varias preguntas dando vueltas que tienen que ser respondidas. ¿Quién financia qué? ¿Quién gana y quién pierde con cada una de estas leyes? Se está apelando al orden, pero ¿al orden de quién? ¿De qué grupo de la sociedad? ¿Se está buscando el orden en todos? ¿También se va a buscar en la elusión de pagos tributarios de empresas? ¿También se va a buscar el orden en la corrupción del Estado? ¿También se va a buscar el orden en la relación de los privados, de las empresas privadas, con los consumidores? Esa es una conversación que conviene tener. Vamos a revisar el segundo tema de esta edición, la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau y lo que está pasando alrededor de ella, que es bastante interesante. Primero, ¿dónde estamos? La acusación la impulsan diputados libertarios y republicanos y se sumaron de la UDI de Renovación Nacional, incluso del Partido de la Gente algunos. Con ese apoyo en la oposición ya dan casi por hecho que la Cámara lo va a aprobar. El calendario de esta semana es que hoy martes expone el abogado de Grau, Patricio Zapata, el miércoles el exministro Mario Marcel y la comisión vota el lunes 22. Si pasa a la Cámara, la pelota queda en el Senado, donde se necesitan 26 votos para destituir al exministro. En realidad no es para destituirlo, sino para que se apruebe la acusación, lo que le implicaría cierta pérdida de beneficio. En particular, le podría afectar el ejercicio profesional en universidades del Estado.
Ahora, ¿qué es lo que está haciendo interesante esta acusación en términos políticos? Es que está generando fuego cruzado, no solo entre gobierno y oposición, también dentro de la propia derecha. La jefa de bancada del Frente Amplio, Gael Jomans, salió a advertir algo concreto este fin de semana, que si se acusa a Grau, ellos van a hacer exactamente lo mismo con el actual ministro de Hacienda, Jorge Quirós. ¿Por qué? Porque por el argumento que usa la propia acusación. La acusación dice que Grau ignoró recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y del Consejo Fiscal Autónomo, y Jomans responde con la misma vara al ministro Quirós. Si la megareforma tributaria, el FMI y el Consejo Fiscal Autónomo hacen recomendaciones y estas no están siendo incorporadas por el ministro Quirós, ¿cómo no voy a medir con la misma vara al ministro Quirós? Esa es la pregunta de Gael Jomans. Y siendo más directa todavía, yo podría juzgar con la misma vara al ministro Quirós. Es más, lo voy a hacer si es que persisten con esta acusación constitucional. Sobre el fondo, además, Jomans descarta la acusación de raíz. Dice que la acusación contra el ministro Grau dice que no tiene ningún fundamento ni jurídico ni técnico. Y recuerda que las cifras que se dicen ocultas, Grau las presentó en la Comisión Mixta de Presupuesto en marzo. ¿De qué ocultamiento están hablando?, preguntó. Y la amenaza del Frente Amplio va más allá de Quirós. Según un reportaje de The Clinic, en la oposición evalúan si la acusación avanza, frenar el Congreso entero, acusar a otros ministros de CAS e impedir que los subsecretarios entren a las comisiones. Uno de los diputados lo resumió sin filtro: les vamos a dinamitar el Congreso y no van a poder aprobar leyes. Ese es un frente, pero hay otro más dentro de la derecha. Primero, un dato silencioso pero potente. La comisión que revisa la acusación quería escuchar a los exministros de Hacienda para que opinaran sobre el caso. Invitaron a Andrés Velasco, a Felipe Larraín, a Nicolás Izaguirre, entre otros, y casi todos se excusaron. El único que confirmó fue Mario Marcel. No es un detalle, la semana pasada una carta firmada por los exministros de Hacienda de distintos gobiernos, Marfan, Izaguirre, Velasco y mismo Marcel, ya habían advertido que acusar al exministro debilitaría las instituciones, y más de 50 economistas firmaron otro respaldo a Grau. Entre ellos, ministro de Piñera, y que también acusado en su momento. O sea, el mundo técnico de Hacienda transversal le está sacando el cuerpo a esta acusación. Pero hay otro frente más. Cuando este fin de semana volvió la pelea por la derechita cobarde. La diputada republicana Stephanie Geldres disparó contra Chile Vamos por dudar de la acusación en Radio de Agricultura. Dijo que hay una romantización de la moderación que yo creo que ya pasó de moda, y habló de la derechita cobarde. En Chile Vamos no la dejaron pasar. El diputado de Bópoli, Jorge Guzmán, le contestó dando vuelta el término: la única derechita cobarde es aquella que, por temor a las críticas de la llamada derecha radical, termina votando contra sus propias convicciones, contra la institucionalidad y en definitiva contra los intereses de Chile. La vicepresidenta de la Cámara, Jimena Sandón, en DRN, puso el foco en otra parte. La gente no pide acusaciones constitucionales, pide seguridad, justicia y dignidad. Y el jefe de la bancada de Renovación Nacional, Diego Chalper, remató con una frase para enmarcar. Esta actitud, dijo, se parece más al populismo que a la política. A todo esto, la presidenta de Renovación Nacional, la senadora Andrea Valladares, llamó directamente a Geldres para celebrar su molestia. Y entonces el panorama queda así: un gobierno que acusa al exministro del gobierno anterior, a la oposición amenaza con devolver la mano y acusar al ministro actual, y dentro de la propia derecha se pelean entre los que quieren acusar y los que creen que es un error. La pregunta de fondo es simple: ¿una acusación constitucional es una herramienta para fiscalizar de verdad o se está convirtiendo en un arma política que una vez que se usa puede volverse contra quien la lanzó? Esta semana se empieza a responder esto.
Vamos al tercer tema. Este gobierno llegó prometiendo sobre todo dos cosas, orden y seguridad. El tercer tema de hoy es lo que pasa cuando estas promesas se cruzan con la realidad de los datos y de la operación. Vamos a revisar algunos hechos que tenemos hasta este día de la semana. Primero, el gobierno hasta el lunes pasado, entregaba un reporte semanal de víctimas de homicidio y este reporte ya no se publicó. El ministro de Seguridad anunció que cambia el criterio. De ahora en adelante las cifras se van a entregar una vez al mes, no cada semana. Este reporte lo había instalado la administración de Trinidad Steiner y la subsecretaria Ana Victoria Quintana. Lo presentaban con una medida de transparencia pedida por el presidente Kast. Y este nuevo ministro, Martín Arrau, da marcha atrás. Esta es según oficialmente es una razón técnica del ministerio. Dice que el cambio responde a criterios metodológicos, que al ser el homicidio un delito de baja frecuencia, el corte mensual permite entregar datos con mayor estabilidad, comparabilidad y contexto. Efectivamente, varios habían señalado que definir algo como un homicidio y declararlo antes de que pasara por tribunales y por un juicio de la justicia, valga la redundancia, era un despropósito. Conviene decir un dato de fondo que es, bueno, entre enero y el 7 de junio, el 1 de enero y el 7 de junio, hubo 396 víctimas de homicidio contra 459 en el mismo periodo del año pasado, una caída del 13,7%. Y bueno, aquí hay otra lectura importante, es este ajuste necesario que el gobierno está haciendo en función de criterios técnicos necesarios. Más allá de la simple acción comunicacional. Vamos a revisar otro hecho. En la frontera norte, en Colchane, se descubrió un puente clandestino construido sobre una zanja. La zanja, recordemos, es una de las medidas estrella del gobierno de seguridad fronteriza, parte del llamado Plan de Escudo Fronterizo. El puente estaba hecho con maquinaria pesada, permitía cruzar personas y vehículos por encima de la zanja. Este puente hecho por personas que estaban vulnerando esta idea de la zanja. Lo interesante fue la reacción del propio ministro Arrau. No lo presentó como una sorpresa, al revés. Dijo textual: que borren o pongan un puente en la zanja es más que esperable, lo esperábamos. Y agregó que el crimen organizado es muy poderoso, que maneja muchos recursos y es capaz también de corromper instituciones públicas y privadas. Esto mismo dijo hoy día, en la mañana martes, el subsecretario Pavés, diciendo que lo importante no era si habían puesto un puente, sino cuál era la reacción del Estado. Y dijo que esta era una demostración de que la política servía, de que la política pública hacia la zanja servía. El mensaje del ministro y del subsecretario es de realismo, pero deja una imagen potente: un puente construido con maquinaria sobre la obra que era símbolo del control fronterizo, la promesa y el terreno frente a frente. Un tercer hecho y grave es el ingreso sin control de menores haitianos. El Servicio Nacional de Migraciones presentó una denuncia penal y la Fiscalía abrió una investigación por una serie de vuelos charter que llegaron desde Haití durante 2025, bajo la figura de reunificación familiar. Llegó con niños que habrían ingresado al país sin el control adecuado. Los números, según el fiscal Eugenio Campos, son bastante fuertes. Habla de un par de cientos de niños y aclara que esta cifra es demasiado conservadora. Dice que hubo una decena de vuelos y que muchos de ellos llegaron, con sus palabras, sin listado de pasajeros o sin evidencia de la validación. Es decir, no se sabía con certeza quién venía a bordo. Y hay un antecedente que pesa. El ex director de Migraciones, Luis Eduardo Taller, había alertado de esto a la Dirección de Aeronáutica Civil. Avisó que ciertas aerolíneas estaban trayendo menores sin la documentación necesaria y pidió que no se autorizaran estos vuelos. Y no fue acogido. Los hechos son de 2025 y la investigación recién parte ahora. El presidente Kast reaccionó llamando a la denuncia gravísima y dijo que el gobierno pondrá los antecedentes a disposición de la Fiscalía.
Acá claramente no hay color político que valga, son niños cuyo paradero en parte hoy no está claro. Otro hecho de seguridad más acotado, pero también pega en el bolsillo. En la región de Valparaíso se anunció un posible paro. Según Pura Noticia, hasta 3.000 micros podrían dejar de funcionar por deudas que el Ministerio de Transporte mantiene con los conductores. Eso aparte. Pero también se impone en esta dinámica que genera el gobierno una pregunta general que atraviesa estas decisiones. ¿Qué es lo que se promete y qué se está entregando? No en el discurso, sino en la operación de todos los días. Vemos un ajuste por parte del gobierno, pero vemos también que las mismas decisiones están generando efectos ya en la ciudadanía, efectos en seguridad, y el golpe de esa realidad el gobierno debería responder. ¿Cómo va a responder el gobierno? Eso es lo que vamos a seguir viendo. Una breve pausa y vamos a revisar la prensa destacada de este día. Vamos a retomar primero el caso Zaliasnik con un nuevo capítulo gracias a un artículo de Reportea que salió el 14 de junio. El caso del embajador de Israel, Gabriel Zaliasnik, sumó un nuevo capítulo. Este reportaje de Reportea detalló cómo Zaliasnik habría influido en el nombramiento de jueces a partir de los chats del abogado Luis Hermosilla. En esas conversaciones, la ex jueza Verónica Sabaj se refiere a él como un excelente, gran y querido amigo. Y según el medio, hubo jueces que él ayudó a nombrar y que después fallaron causas a su favor, sin inhabilitarse. Lo nuevo de esto ya está generando inquietud dentro del propio oficialismo. El exministro Ignacio Briones de Evópoli lo dijo así: de corroborarse estos antecedentes sería un hecho gravísimo. Por ahora la moneda mantiene la defensa. El embajador dice sigue en sus funciones. Según el Dínamo y el Desconcierto, la contralora Dorothy Pérez autorizó un contrato por trato directo por cerca de 28 millones de pesos para blindar su vehículo institucional. La justificación, según la Contraloría, es su perfil de autoridad y comunicaciones de mayor riesgo que recibió, sumadas a un informe del Ministerio Público. La empresa elegida fue Raptor S.p.A. sin las cotizaciones previas habituales. Y no es la primera vez. En 2025 ya había sumado guardaespaldas y un sub Toyota 4Runner de unos 48 millones de pesos. El dato que llama la atención es la comparación. Este nivel de seguridad supera incluso al de figuras del Poder Judicial. La propia presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesic, no cuenta con un auto de estas características. La información en detalle está en el Desconcierto. Y esta es una noticia muy importante. En The Clinic, el presidente... Perdón, no estamos... No, esto no es... Este sí, en CIPER. En CIPER. Una investigación de CIPER explica bien algo que suena técnico, pero que tiene mucho fondo. Hoy la pesca en Chile se rige por la llamada Ley Longueira, una norma del 2013 que quedó marcada por la corrupción. Nació entre sobornos y financiamiento político ilegal. El caso Corpesca terminó con un ex senador y una exdiputada condenados por cohecho. Y esa ley les entregó a las grandes pesqueras licencias que vencen en 2032, pero que son en la práctica casi a perpetuidad. El gobierno anterior de Boric había impulsado un proyecto para reemplazarla y emparejar la cancha con la pesca artesanal, pero a 2 semanas de asumir, el gobierno de Kast lo retiró. La subsecretaría argumenta que la prioridad es construir acuerdos amplios para no generar incertidumbre en una actividad estratégica.
La oposición y los pescadores artesanales no lo leen así. El diputado Jorge Brito, del Frente Amplio, lo dijo sin anestesia. Vuelve la corrupta ley Longueira nacida de los sobornos y el cohecho. En el fondo, la discusión es una sola. ¿Quién se queda con el mar? ¿Y las licencias casi eternas de las grandes empresas? ¿O un sistema más parejo donde también entre la caleta? Eso está en un artículo de CIPER Chile. Y vamos a destacar una columna de Rodrigo Pérez de Arce en El Mostrador, que pone el foco en una alianza clave para Kast, la del Partido de la Gente. El investigador Rodrigo Pérez de Arce, de Faro UDD, dice que el PDG ha sido un socio más ordenado y confiable de lo esperado, y que se ha cuadrado con el gobierno en las votaciones importantes, pero lanzó una advertencia. El gran riesgo para el gobierno es que el Partido de la Gente se transforme en un aliado poco confiable, en un aliado que te puede clavar el puñal de vuelta. ¿Por qué? Porque Franco Parisi, dice el analista, sigue queriendo ser presidente y en algún momento los intereses electorales del PDG y los del oficialismo van a dejar de coincidir. Esta es una reflexión muy interesante respecto de la realidad política que se está desarrollando hasta ahora y que pone en amenaza la frágil estabilidad que ha logrado el gobierno con sus proyectos en el Congreso. Y otro tema que estaba dando vueltas respecto de Valparaíso como sede de la ONU. Una buena noticia y una pelea diplomática silenciosa. Según el Dínamo y el Mostrador, Chile mantiene la candidatura de Valparaíso para convertirse en sede del Tratado de Alta Mar. El acuerdo de la ONU para proteger la biodiversidad marina. Si lo logra, sería el primer organismo de Naciones Unidas de membresía universal instalado en América Latina. Pero compite con Bélgica y China, y la decisión se toma recién en enero de 2027. Por eso, senadores de distintos sectores le pidieron al gobierno más respaldo político. El canciller Pérez Maquena respondió que esto es una política de Estado, y aunque la región todavía piden señales más claras. Esto ocurre después de varios días en que se aceleraran las peticiones para que el gobierno se manifieste en este sentido. Vamos a revisar otra columna de El Desconcierto, esta vez una en que plantea ideas que vale la pena poner sobre la mesa, donde se habla en esta columna de la afinidad entre los gobiernos de derecha de la región y la desregulación tecnológica. Una perspectiva crítica. Advierte sobre lo que llama el colonialismo de datos y el riesgo de que un puñado de grandes plataformas termine decidiendo qué información circula y bajo qué condiciones. En ese marco, la columna recuerda un dato. El empresario Peter Thiel, cofundador de PayPal y creador de Palantir, la firma de análisis de datos ligada a la CIA y al FBI, habría visitado en el último mes tanto a José Antonio Kast como a Javier Milei en encuentros reservados. Acá en Chile, solo aquí en Chile se levantó la polémica gracias a un oficio del diputado Winter donde pidió verificar y hacer público si es que había existido esta reunión, y recién ahí lo supimos, pero no supimos los contenidos de esa reunión de Kast con el magnate Peter Thiel. Esta es una reflexión, no una acusación, pero deja plantear una pregunta que conviene hacerse. Estamos hablando de esta columna. ¿Quién controla nuestros datos y bajo qué reglas? Ese tema es muy interesante y está abarcado en esta columna de El Desconcierto. Estamos revisando los artículos de la prensa en este martes 16 de junio.
Y vamos a esto que mezcla algo de ciencia, litio y medio ambiente. En el desconcierto también, investigadores de la Universidad de Chile están estudiando microorganismos que viven en los salares del norte capaces de sobrevivir a condiciones extremas. ¿Para qué? Para una técnica llamada biominería. Usar esos microorganismos para recuperar litio desde la basura electrónica en vez de seguir explotando los salares. Pero hay una paradoja que el reportaje no deja pasar. Según una investigación de Mungabay, Chile invierte 33 veces más en impulsar la industria del litio que en estudiar cómo proteger los salares. Y con los recortes en ciencia, los propios investigadores reconocen que el futuro del financiamiento es aún más incierto. Por lo tanto, ahí hay un debate que está instalándose frente a toda esta ola de necesidad de explotar los minerales raros en el país y en el mundo impulsado en esta región por Estados Unidos, más los que ya se exportan a China. Penúltima noticia de este día, hay un encontrón entre el gobierno central y Valparaíso, según el desconcierto. El ministro de Vivienda, Iván Poduje, dijo que se reúne con los gobernadores que aportan recursos a proyectos de vivienda y que con los que no, esas reuniones tienen menos sentido. El gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, reaccionó molesto. El GORE ofició al ministerio pidiendo cuentas de un convenio de más de 13.000 millones de pesos, y aquí el dato: a marzo se habría ejecutado cerca del 47% de esos recursos, quedando unos 6.900 millones sin usar. El trasfondo otra vez es el pulso entre el poder central y las regiones. El GORE pide revisar estos recursos en convenio con el MIN. Y ahora sí, cerrando la revisión de las noticias de este día, una buena noticia. El Instituto de Ecología y Biodiversidad descubrió que los polinizadores nativos, no solo las abejas, también las moscas nativas y los escarabajos, conocidos como pololos, hacen crecer más y mejores las paltas, las cerezas y las manzanas. Los huertos rodeados de vegetación nativa rinden más, sin necesidad de más agroquímicos. Y un dato que conviene tener presente: el abejorro nativo poliniza mejor que el europeo que importamos y que terminó dañando los ecosistemas. Una afirmación de que cuidar lo propio es el mejor negocio. Esta fue una nota para terminar y valorar la biodiversidad que tenemos en el país. Esta ha sido la 10ª noticia del día, la revisión de la prensa de hoy. Cualquier observación respecto de nuestra pauta, comentarios, son súper bien recibidos. Muchas gracias por estar aquí, por ver esta transmisión. Si te sumas, puedes darle like, dale me gusta a esta transmisión y nos vemos mañana nuevamente en un horario más temprano. Y si no, puedes ver la retransmisión en YouTube y los clips que compartimos de este monitor diario también en nuestras redes sociales. También nos puedes ver ahí. Soy Felipe Herrera, muchas gracias por acompañar en esta voluntad, en esta intención de darle otra perspectiva a la agenda de noticias de Chile. Hasta mañana.